Bendiciones, amados hermanos y amigos de YouTube. Dios me les bendiga y me les guarde. Les saludo desde Nicaragua, el maestro de la palabra, Walter Paredes Ramos, para servirles. Es un gusto poder llegar hasta la comodidad de sus hogares con esta palabra del Señor, con este canal que es toda una bendición. Tengo una escritura para ustedes en el libro de Éxodo y vamos a estar predicando bajo el título Los efectos de la santidad. Éxodo 34, versos 27 al 29, al 30. Dice la palabra del Todopoderoso Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de la manera que está escrita. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro le resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Verso 30 y último. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. La santidad es tan tremenda que puede afectar a otras personas a nuestro alrededor, puede motivar a otras personas a nuestro alrededor, puede impactar a otras personas a nuestro alrededor. Cuando Moisés bajó del monte, exactamente eso fue lo que pasó. Venía impregnado no solo con el poder, la gloria de Dios sobre él, sino con la santidad de Dios sobre su cuerpo. Y los hebreos pudieron notar esto. Y eso le hizo tener cierto temor por la condición de pecador que eran ellos en ese momento. Y sintieron temor y no se quisieron acercar a Moisés. Sin embargo, Moisés cubrió su rostro para que ellos no perdieran la bendición de poner la mirada en el Dios del cielo, sino que no la pusieran en él, sino en el Dios del cielo. Entonces, cuando miraba de que ellos se distraían viendo su rostro que resplandecía, él se lo cubría. El pueblo de Israel traía una tendencia antiguo testamentaria de las naciones paganas del próximo Oriente Antiguo de idolatría. Y Moisés se cuidó todo el tiempo que su liderazgo no fuera a ser contaminado o confundido, o que ellos llegaran a caer de una manera abierta en asuntos de idolatría. Moisés se cuidó todo el tiempo y todo el tiempo le dio al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que era de Dios era de Dios. Y él se los enseñó de esa manera, y así dejó él la Torá. A como está ahí, así la dejó él. Y siempre que los motivaba, les recordaba los mandamientos de Dios. Y les puso las 2 condiciones: la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y les dijo que escogieran. Entonces, existe la posibilidad que cuando un líder no se cuida en darle a Dios toda la gloria y motivarlos a que la atención de ellos debe estar no en lo espectacular que es el predicador, sino en Dios, que es quien realmente hace espectacular a ese predicador. Es Dios quien hace las cosas y el predicador simplemente es el instrumento. Ok, tengo una escritura para ustedes, la siguiente en el punto 2, y es el caso de Eliseo en el Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, y dice la palabra del Todopoderoso en el verso 8: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quedase en él.
Hay en este pasaje muchos hechos que son de suma importancia para usted. En primer lugar, Sunem no era territorio hebreo, era considerado un territorio extranjero. Por supuesto, los que vivían ahí eran considerados extranjeros también. Y Eliseo pasaba siempre por ese lugar. Él nunca le dijo nada a esa mujer. Nadie le comunicó nada de Eliseo. Simplemente ella dijo, ahora conozco que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. En otras palabras, yo discierno que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Lo otro que es importante en este pasaje es de que el marido de esta mujer ya era un hombre avanzado en edad y ella era una mujer todavía entera, pero no tenían hijos. La Biblia no aclara de que si era estéril o no estéril. La cosa es que ella no tenía hijos. Y Eliseo pasaba por ahí y ella lo acomodó en ese cuarto, como todo se acomoda a un hombre de Dios. Y él después se sintió comprometido con ella, a ver en qué le podían ayudar, porque era tanto su servicio, tanto la reverencia, el respeto, el amor que le tenían a él, que él se sentía comprometido en ver en qué le podían ayudar. Algo que no estuviera al alcance de ella, que estuviera fuera del alcance de ella, que ella no tuviera control, que solamente Dios lo pudiera hacer. Y le preguntó a su criado que qué podían hacer por ella. Y él le dijo, bueno, ella no tiene hijos. Y él le dio una palabra y le dijo, el año que viene, por este tiempo, o sea, en el mes que estaban, abrazarás un hijo. Tengo otra escritura para ustedes en el libro de Segunda de Reyes, siempre sobre el caso de Eliseo, pero ahora en el capítulo 13, verso 20 al 21. Ya Eliseo ha muerto, y dice la Biblia en el verso 20 del capítulo 13 de Segunda de Reyes, y murió Eliseo, y lo sepultaron entrado el año, es decir, al comienzo, dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de Moabita a la tierra, y aconteció que al sepultar uno a un hombre, súbitamente vieron una banda una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Qué tremendo esto aquí. Aquí hay una tremenda palabra de Dios, y es que aún muerto el hombre, el poder y la santidad de ese hombre de Dios reposa sobre sus huesos. Es tanto así este hecho, amado hermano y amigo, que cuando un brujo quiere hacer brujería en un cementerio en contra de terceros, se tiene que asegurar que en esa tumba no esté enterrado un cristiano evangélico santo. ¿Por qué? Bueno, es sencillo, porque el reino de las tinieblas tiene su propia configuración, su propio formato, y el reino de Dios también. Y a nosotros se nos ha demandado como reino de Dios que nos comportemos como es digno delante de Dios, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Ese principio es el mismo. Para ellos no hay comunión entre las tinieblas que son ellos y la luz que somos nosotros. Tiene que ser alguien que haya muerto en pecado, haciendo cosas por las cuales se perdió, y una vez que él se asegura de que esa tumba prácticamente no es de un cristiano, él puede hacer el conjuro mágico con toda libertad y quedar bien con su Dios, que en este caso es Satanás. Es por eso que cuando los hombres arrojaron el cuerpo sobre los huesos de Eliseo, el poder de Dios y la santidad de Dios impregnado ahí revivió al hombre y el hombre se fue. Eso es importantísimo, que ustedes manejen eso, que aún en la ropa que nosotros portamos como hombre de Dios hay santidad. Es tanto así que esto se puede ver en el lado positivo y en el lado negativo. En el libro de Judas dice Judas que aún personas que no andan rectamente en iglesia y que se comportan muy mal a los ojos de Dios, que aborrezcamos, dice, aún la ropa contaminada por su carne. ¿Por qué? Porque cuando hay santidad, en la ropa queda impregnada la santidad de Dios. Cuando hay una vida de pecado y de impurezas,
las impurezas espirituales quedan impregnadas en la ropa. Y entonces dice Pablo, no solo dice, perdón, el apóstol Judas, no solo tengan cuidado con ese tipo de personas, sino que aborrezcan, él no dijo a las personas, sino que aborrezcan la ropa contaminada por su carne. Así que mi carne puede santificar mi ropa si yo soy santo, y mi carne puede contaminar mi ropa si no soy santo. Ese es un principio del reino de Dios. Voy con la siguiente escritura, y ese está en el libro de Lucas, Lucas capítulo 5, aleluya, versos 7 y 8, y dice la palabra del Señor: entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, dice el verso 9, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí en este pasaje hay dos hechos que son importantes, que son los cuales hacen caer de rodillas a Pedro ante Jesús. Cualquiera que lea este pasaje creería que es el milagro lo que lo hace caer a él de rodillas. En parte sí, pero yo quiero que usted comprenda que Jesús era un varón santo de Dios. En el libro de los Hechos se le califica a él como varón aprobado por Dios. Nadie puede ser varón aprobado por Dios que no sea íntegro en su manera de vivir y que no sea santo. Eso es muy importante que usted lo note. Él notó en Jesús un hombre santo de Dios, de tal manera que cuando el milagro de la pesca milagrosa se da, lo que hace es cerrar con broche de oro ambas cosas para que él caiga de rodillas ante Jesús y se sienta mal, porque cayó bajo convicción de pecado, se sienta mal él como pecador, una persona que no era salva, en la presencia del ungido de Jehová, santo en toda su extensión. Recuerden que la escritura dice que él fue tentado en todo pero sin pecado. Yo puedo ser un hombre santo, pero nunca llegaré a ser santo como lo fue Jesús, que fue tentado en todo pero sin pecado. Y esa convicción que vino sobre él fue la pesca y la santidad de Jesús. Ambas cosas lo hicieron caer de rodillas a él bajo convicción de pecado, y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, porque en ese momento Cristo lo llama a su ministerio y lo salva. Tengo una escritura para ustedes ahora en el libro de Juan, capítulo 1, verso 47, y está hablando aquí en el caso de Natanael. Y dice el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yo quiero que ustedes comprendan, hermanos, por el amor de Dios, de que usted es un varón santo de Dios, en usted no hay engaño. Usted no es un varón santo de Dios cuando en usted hay engaño. A nosotros se nos dice en reiteradas escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tengamos cuidado nosotros de no mentir. Vivir una vida de engaños o estar lleno de engaños es vivir una vida de mentira. No solamente cuando yo las hablo, sino cuando yo actúo. Por ejemplo, llevar una doble vida en la presencia de Jesús es prácticamente vivir una vida de mentira. No solamente es mentira lo que yo hablo, es mentira lo que yo hago. Cuando yo soy verdadero, es que yo soy santo, pero no solamente soy verdadero por lo que hago, soy verdadero por lo que hablo. Me decía un hermano la vez pasada que teníamos un estudio. Fíjese que esta palabra sobre el mismo estudio que teníamos no la entiendo. Entonces le dije yo: mire, no la sé, pero la voy a investigar. Si yo, por quedar bien con él, para que digan que soy muy súper espiritual, que yo me la sé toda, y le doy una respuesta a él, le estoy mintiendo en primer lugar, que la respuesta que le di no es correcta, y quedo mal con Dios. Mejor le digo, como todo hombre que sabe que no lo sabe todo y que solamente Dios lo sabe,
Hermano, en este momento no la sé, pero yo la voy a investigar y se la voy a traer. Entonces, ser sincero no quita dejar de ser santo o dejar de ser o ser menos hombre. Tengo esta escritura para ustedes ahora en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 y está hablando ahí del caso de Timoteo cuando Pablo le escribe. Y dice, amados hermanos, el verso 5 de la siguiente manera, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que también en ti. Esta escritura es tremenda porque nos habla aquí de una tradición de fe cristiana y de santidad que hubo por 3 generaciones. No tenemos más revelación de qué hubo después de Timoteo, pero sí tenemos revelación desde la abuela Loida hasta Timoteo. 3 generaciones afectadas por la decisión que tomó una persona, en este caso es su abuela Loida, de vivir rectamente en santidad y honor, como dice el libro de Efesios, con una fe no hipócrita, o sea, una fe que no era fingida. Y eso afectó a su hija, que se llama Eunice, se llamaba Eunice, y posteriormente afectó a Timoteo. Entonces la santidad puede afectar a las personas que están a nuestro alrededor en casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, porque por sus frutos los conoceréis. Puede afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Voy con la siguiente escritura ahora en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 2. Y dice la palabra del Todopoderoso, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Lo otro que sigue ya es otro tema. Aquí usted puede ver en esta escritura, qué tremendo, cómo el apóstol Pedro le dice a los matrimonios de la época, a los cuales él les escribe, de que si ellos se cuidan en su manera de vivir, van a afectar con su santidad, con su testimonio a otras personas. Incluso habrían oportunidades que la persona caería bajo convicción de pecado, simplemente por la conducta de los matrimonios. Pero los matrimonios, si no se llevan bien, si no hay un acuerdo en la manera de vivir, van a reflejar hacia afuera lo que son allá adentro. Entonces, si se vive bien adentro, se vive bien por fuera también, porque lo uno es consecuencia de lo otro. Es todo por esta vez. Les agradezco la oportunidad que me da el Señor Jesucristo de poderles llevar esta palabra, aunque sea un mensaje corto, para bendición de todos ustedes. Suscríbase por favor a nuestro canal. Dele like si le gustó esta enseñanza, si le ministró en algo. Compártalo por favor con sus compañeros, con sus hermanos en Cristo Jesús. Mándele este mensaje a personas que incluso no son cristianas. Y siga visitando nuestro canal. Ahí están los correos electrónicos, números de teléfono. Si usted vive en Nicaragua puede llamar y hacer alguna pregunta de algo que tal vez es sobre el mismo tema o sobre otros temas y usted quisiera conocer un poco más. Y yo con mucho gusto le podría responder por WhatsApp. O me escribe a mi correo electrónico, que también está ahí en la portada del canal y en cada video que nosotros grabamos. Nuestro ministerio es un ministerio para alcanzar a todas las personas, no solamente para Cristo, sino que una vez que ya estén en Cristo puedan ser edificados. Porque hoy en día, amados hermanos, estamos viviendo unos tiempos finales en donde mucho de lo que se está predicando no proviene del corazón de Dios. Solo son gritos, emociones y cosas. Y lo que necesita el pueblo de Dios es conocer la palabra porque ella los hará libre. Necesitan edificarse, formar el carácter. Bendiciones. Dios me les bendiga, me les guarde. Shalom.